Muy buenas tardes, es martes 11 de agosto de 2026 y con esta Animosa cabalgata deportiva Animosa damos canción. inicio a una nueva edición de Información Privilegiada. Son las 1 de la tarde con 32 minutos, ya lo escucharon. Bueno, les habla Fernando Zavala y hoy día me acompaña don Álvaro Warren Bass. ¿Qué tal, don Van Fernando? Qué bueno verlo con este ánimo que nos pone don Rich. Halen. Vamos. A ver, meter un poquito. A ver, si por lado. Vamos, no. Ahí está. No. Viene bien para el frío que hace, Sí, para así los que- que nos están escuchando y andan en la calle. Oye, en la noticia que está marcando, hay varias noticias. Obviamente en el Estrecho de Hormuz, sigue dando que hablar. Mañana se va a conocer el IPC de Estados Unidos y hay amplias expectativas porque si en el fondo la cifra laboral fue mala, entonces los mercados se fueron para arriba, y si mañana hay una cifra de inflación razonablemente buena, se van a ir más para arriba, va a haber más entusiasmo. Pero te quería hablar de otra cosa. No sé si lo comentaron en la mañana, que tuvieron un mega programa, como decía Alfredo, ustedes son el señor director. Este acuerdo que logra Nvidia con un conglomerado de instituciones financieras para financiar a sus proveedores, a sus clientes. Lo comentamos. ¿Y en extenso? Sí, te Ya, diría pero déjame bastante. decirte Sí. dos cositas. 500.000 millones de dólares se habla que va a ser el War Chest, digamos, el baúl de plata que va a poner a disposición de Nvidia este conglomerado liderado por Apollo, está BlackRock y otros más, No, todos los nombres taquilleros de Wall Street. para financiar a los clientes que compren data centers o equipos de Nvidia, ¿ya? En una movida, y esto es lo que quería hablar, y lamentablemente para los que nos escuchan que no siguen esto, no es nada innovadora. ¿Ah? Esto es más viejo que el hilo negro. Yo me acuerdo, entre otros, el caso de General Electric, que fue una de las instituciones financieras que más sufrieron en la crisis del 2008. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver General Electric con institución financiera? Fíjate que General Electric tenía una institución financiera adentro, que se llamaba General Electric Finance, o algo así, y que era básicamente un banco grande. Me acuerdo que tenía un balance en ese minuto de algo así como 80.000 millones de dólares o 100.000 millones de dólares en financiamiento a clientes de General Electric, a los cuales compraban equipos. Es como hacer el pronto pago a tus clientes. No, es cobrarle en cuota un poquito, Sí, ¿no? O sea, claro. en el caso de General Electric le vendían turbinas, equipos de salud, todo lo que vendía General Electric en ese minuto. Finanzas. En este caso, Nvidia vende chips para data centers, pero en vez de cobrárselos, se los financian. Sí. Ya se habla del Nvidia Bank, que sería Sí. esta nueva Y unidad lo otro que financiera. me gustó el concepto de chipflation. Chipflation. No, lo que comentamos más a la pasar ese detalle en particular, pero lo que sí dijimos es, y que lo dije personalmente, la preocupación que yo tengo es que ya el mundo hoy día tiene algo así, deuda PIB soberano, como 94% del mundo soberano, los Sí. países. Sí. Y si es que uno empieza a sumar todas estas compañías que al principio se comían la generación de caja, después empezaron a financiarse, incluso a emitir acciones, pero si uno mira en particular la cantidad de deuda que está emitiéndose para efectos de financiar compra de chips, data centers, generación eléctrica, distribución eléctrica, todo lo que acompaña detrás de la inteligencia artificial, las cifras son siderales y a pesar de que hay mucho ahorro en el mundo, por endowments, fondos de pensiones, family offices, compañías de seguro, etcétera, hay mucho ahorro para alocar capital. Bueno, se empieza a tornar de que hay demasiadas alternativas donde lo van, y por lo mismo vemos los treasuries a 30 años al 5,2%, porque esta meta que te compite, están todos los financiamientos largos. Ahora, ahí hay una serie de gente compitiendo por capital. te escuché hace algunas semanas y me pareció interesante el análisis que hacía ahí de qué pasa cuando el mundo, porque hoy día más o menos la deuda soberana, deuda de gobiernos, es una vez PIB, más o menos. 94% PIB, O sea, 94%. un X Casi PIB. una vez, pero va a llegar Una a vez una vez. Claro, va a llegar luego a una vez. Entonces, y hoy día las tasas, promedio, ¿cuántos serán? En términos nominales, en dólares. Que, si me No sé, serán digamos un número. de ese 3,5, promedio el 5 algo, el 5 No, pero en promedio, porque hay deuda corta, mediana. no, claro, si es que tú miras el treasury de 2 años está el 4,2, el largo está el 5,2, será el y promedio súmale que ese es como un tercio de la deuda global. El blend y el será resto- ¿cuánto? y el ¿2,5? resto es más, po. ¿3? No, más. ¿Más? ¿El Mira, blend? treasury el 2, de 2 años al 4,2%. Ah, ya, esto es mucho más. Ya, 4. ¿Sabes? 4%. Y el mundo se endeuda por sobre Estados Unidos, por lo general. Claro. Bueno, Entonces el realidad blend ya no será, no sé, monedas, 4 o pero 5%. digamos 5%. Claro, entonces entramos en un... Una espiral porque muy los podrido. gobiernos le piden a las compañías que les entreguen una parte de su rendimiento anual. Entonces,
si el gobierno tiene que pagar, el gobierno del mundo, digamos, así como un todo, tiene que pagar del orden de 4 o 5% al año en dólares, en intereses, las compañías van a tener que generar, haga usted la matemática, pero sobre ese retorno, porque le van a cobrar impuestos, que le va a permitir pagar la deuda. Ahora, La matemática simple es 100% del PIB, los gobiernos más o menos recaudan el 20, el 25% del PIB en tributos, claro, y de eso se gastan lo que dices el 5% de ese 100% en intereses, por ende 5 sobre 25. un 20% de lo que recaudan lo van a pagar impuestos. Ahora, la particularidad de todo esto, estimado Álvaro, es que no está uniformemente distribuido en el mundo. Hay países que tienen más de una vez PIB, no sé, Japón, etcétera, y hay países que tienen menos de una vez PIB. Chile, por ejemplo. Entonces, Países emergentes menos, claro, países desarrollados claro, por pero ejemplo. definitivamente la tendencia va para cuestionarse si no vamos a estar en el mediano plazo recaudando impuestos solamente para pagar deuda al final. Exactamente. Oye, Oye, yo quería dale. leerte un caso local que yo sé que tú manejas bien y no sé si lo hemos hablado en extenso, pero se ha tomado todos los diarios. El caso Sartor. El caso Santos. La gente de repente se pregunta, que sale y sale la noticia del caso Sartor. ¿Qué es el caso Sartor? Y no sé si lo quieres explicar tú en sencillo, o yo creo que quiero es decir el imposible titular. explicar su sencillo, porque tiene una cantidad Pero de aristas brutales. es sencillo, dime tú si estoy en lo correcto. Vamos. Fondos públicos que a su vez tenían fondos privados agua abajo, que a su vez tenían bastantes conflictos de interés en qué hacían con la plata, y muchos de ellos terminaban financiando a empresas relacionadas de los socios de Sartor. ¿Eso se podría resumir así o no? Sí, eso es como el operativo. Yo creo que en el caso Santos se mezcla. Por un lado, que se invirtieron en activos que no correspondían a los riesgos que se ofrecían a las personas que ponían su dinero. O sea, si a ti te invitan a un negocio y te dicen, oye, este negocio es extremadamente riesgoso, bueno, ahí sabrás tú si ponen la plata o no. Pero si te dicen, yo voy a invertir la plata en algo seguro y después resulta que invierten en algo que no tiene nada de seguro, sino que tiene riesgo, entonces hay un problema. Eso por un lado. Segundo, que al parecer, y eso está por demostrarse, habrían habido financiamientos a personas relacionadas con el grupo. Y tercero, que yo creo que quizás es lo más complicado, es que hay un problema grave de administración y de ejecución del mandato fiduciario que le entregan los aportantes. Cuando uno administra, y yo lo digo en primera persona, porque además de estar en la radio yo lo hago, cuando uno administra platas de personas o de entidades, uno tiene una responsabilidad fiduciaria. Es decir, a mí me pasan 1 peso o 100 pesos o lo que sea, yo tengo el deber de custodiar que esos se inviertan de la mejor manera posible con la mejor información que uno tenga disponible. Y el no cumplir eso es definitivamente una falta y en algunos casos un delito, ¿ya? Si uno especialmente se lo hace con negligencia, con dolo, etcétera. Y yo creo que eso es lo que se está postulando acá, que son los delitos que están involucrados. Sí, y bueno, también se suma que valorizaciones que no eran muy adecuadas al parecer, según lo que Claro. cómo No, están pero los hay activos, además que cayeron a la mitad. hay temas relacionados con la ley de OPA, que al parecer no se habría cumplido las obligaciones de la ley de OPA. Si usted quiere comprar el control de una empresa pública en Chile, tiene que hacer pasar por un nuevo proceso de oferta pública. ¿Ya? Tiene que ofrecerle a todo el mercado las mismas condiciones. No se habría cumplido, además de transacciones relacionadas y otras más, digamos. ¿Ah? Exacto. Oye, Ahora, también última porque es muy bullado también porque el monto en que brutal. cayeron las valorizaciones era bastante. Total, se ¿ah? habla de cientos de millones de dólares de Claro. juicio. Te tiene un tema más cotidiano y a ver que no sé qué hay de pensar. Algunos diputados están proponiéndole al gobierno extender el feriado de fiestas patrias. Estos son diputados. No, es un diputado. No, hay una diputada en particular, Ah, la diputada Parisi del Partido de la Gente. la bancada italiana, pero en verdad no eran italianos, pensé yo, la dupla Manucci No, eso no sé si lo están viendo. Pero la cosa es que este año, el 18 de septiembre es viernes y el 19 es sábado, ¿ya? Sí. Y se está planteando la posibilidad de que el día jueves 17 sea declarado feriado también. Mira, ¿qué me parece? Tu a mí? opinión, tu opinión. Mi opinión me parece espectacular porque yo tengo un viaje y necesitaba reemplazo el jueves. Pero mi opinión importa Pero por muy Dios. poco. Yo creo que la prioridad aquí es que seamos No, un país serio, por favor. No, y además Seamos que un país no, serio. no digamos que la economía está bullante, ¿no? No, Yo sé que es claro. impopular lo que voy a decir, No, hay que pero trabajar hay más. muchas empresas que ese día menos de ventas les va a significar una merma importante en sus ingresos del mes. Y yo creo que en estas circunstancias donde la economía no está bullante para nada, donde estamos apretados, donde hay que... Yo fíjate que priorizaría... Por favor, no seamos bananeros. Sí.
por una vez. Sí. Aunque yo creo que nadie nos va a pescar, pero bueno. Va Ya, para- vamos, tenemos en línea a don Gonzalo Moncada, asociado a rentas fijas de Credicor Capital. Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien ustedes. Bien, pues ¿cómo está la cosa este día martes 11? Bueno, les cuento, la jornada de hoy la verdad es que ha sido relativamente tranquila en términos de datos macroeconómicos. La atención de los mercados obviamente está puesta el día de mañana cuando vamos a conocer el dato de inflación de julio para Estados Unidos y que es una cifra bastante importante porque el mercado está bien indeciso con respecto a qué va a hacer la Fed en su próxima reunión de septiembre, del estudio de tasas. Y bueno, con respecto a los mercados, el día de hoy la verdad es que mercados más o menos en rojo de Estados Unidos, la verdad, tenemos la bolsa americana, el S&P que cae un 0,3%, el Dow Jones que cae un 0,15% y el Nasdaq que cae un 0,3% en este momento. La bolsa europea, algo más mixta el día de hoy, el Eurostoxx avanza muy ligeramente un 0,2%. Por el lado de las bolsas latinoamericanas también prima un poco más el color rojo, o en Chile particularmente, el IPSA en estos momentos cae cerca de un 1,8%. Pasando al mercado cambiario, bueno, el índice dólar se aprecia marginalmente un 0,06% y el peso chileno se aprecia un 0,39%, que es como una caída más o menos de 3,5 pesos en el tipo de cambio y que va muy en línea con la apreciación del cobre, que hoy día avanza un 0,2% aproximadamente. Y bueno, con respecto a las tasas, en Estados Unidos vemos una caída bastante homogénea de las tasas del Tesoro. Prácticamente en todos los plazos vemos una caída de 2 puntos base aproximadamente. Excelente, Gonzalo Moncada, muchas gracias por este Muchas contacto. gracias Un a abrazo ustedes. grande. Hasta luego. Oye, en un escenario donde las decisiones financieras exigen respaldo real, elegir bien con quién invertir hace la diferencia. Falcon Asset Management, gente de reconocido prestigio, se han ganado varios de los premios más importantes del mundo y reafirman su compromiso con una asesoría independiente enfocada en proteger y hacer crecer tu patrimonio. Falcon Asset Management. Y la solidez de Random Manager y FlexLane evoluciona hacia una nueva era. Nace Ramaflex, el ecosistema de RP en la nube que potencia la gestión estratégica con inteligencia artificial. Descubran más en ramaflex.cl. Casa Costanera. Fui a Casa Costanera el fin de semana. ¿En qué anduviste? Es que Tenía que con los era el niños. día del niño y a mí me gusta comprarle un regalito literario a los Ya. niños. ¿Ya? Y lo conté porque yo siempre conocía una librería, perdón, que estaba en el segundo piso. Segundo piso, es muy entrando buena. en la esquina derecha. Claro, arriba. muy buena. Muy buena, sí. Y ahora descubrí que hay otra que también es buena, pero es especial para niños, que está abajo, en Sector la planta emprendedor. baja. Al No, lado del al- Starbucks. Cerca del... No, sí, cerca de Starbucks, pero más hacia como la esquina, donde hay como un sector como de niños chicos, de guagua. Ah, ya, perfecto. No, sí. espectacular. Oye, tenía básicamente todo lo que yo buscaba. Es espectacular. Si Qué usted bien. quiere... Bueno, ¿sabes qué? Casa Costanera, en verdad, y ellos dicen donde comprar es encontrarse, porque estaba caminando por ahí y me topé como con, no sé, 5 amigos. Hola, No, hola. pues, ¿cómo va? ¿En Todo el qué mundo, andáis? todo el mundo Hola. es la misma. Todos con los niños. Sí. Casa Costanera, donde comprar es encontrarse, las mejores marcas, restaurante y panorama en un solo lugar. Date una pausa en tu día. Nos encontramos en Casa Costanera. Si estás buscando crecer, innovar y aumentar tu valor, PwC es tu aliado clave. Sus expertos te apoyan en todos tus proyectos y te impulsan a sacar el máximo rendimiento. Mucho más en pwc.cl. Y en BCI se enorgullecen por volver, a ser reconocidos en los premios Salmón por el desempeño de 4 de sus fondos mutuos. Un resultado que refleja su consistencia y años de experiencia en inversiones. Invierte hoy junto a BCI. Bien, acuérdate que estamos en nuestros martes de renta fija. Eso, no se lo pierdan. Tenemos que inventar una cortina para los martes de renta Sí. fija. Y hoy nos acompaña a la distancia don Marco Gallardo, él es subgerente de renta fija local en Vice. ¿Cómo le va, don Marco? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gusto saludarlos. Igualmente, pues. Oye, partamos por la pregunta típica cuando uno habla de renta fija local. ¿Ha cambiado en algo la decisión de UF versus peso, dadas las últimas cifras de inflación tanto en Chile como en Estados Unidos y lo que se espera para los próximos meses? Sí, mira, yo te diría que sí, en la medida que quizá la decisión de inversión en los meses previos haya sido estar un poco más nominal, haber tomado algo más de peso, aprovechando obviamente este escenario de resolución que quizá tuvimos desde junio en adelante y que obviamente abrió cierta ventana a los pesos. Entonces, en ese sentido,
hoy día, por ejemplo, considerar un poco más de UF sí tiene algo de sentido, pero no tanto para tener una sobreponderación. Yo te diría que hoy día el balance es relativamente es neutral. Es como tener algo más balanceado entre peso y UF, dado obviamente la incertidumbre que tenemos en el Medio Oriente. Oye, Marco, Pero espérate, una pregunta breve, perdón. dale. La inflación fue cero el mes pasado, 0,1 este mes se ha moderado, digo. Era más o menos lo que se esperaba por la caída en los precios del petróleo principalmente. ¿Hay alguna expectativa implícita en los instrumentos derivados de que esto pueda cambiar para la parte final del año? ¿De que podamos tener algún choque inflacionario? Sí, mira, en los 2 meses siguientes sobre todo, se ve que se ha incrementado, son números igual Mm. relativamente contenidos. O sea, hablando de un IPC que en agosto pudiera alcanzar un 0,3, 0,4, y se volvemos un par de meses atrás, está en torno al 0,2. Lo mismo pasa en septiembre, que ya está en niveles cercanos a 0,5, implícito hoy día en los seguros de inflación, que también está algo más bajo. El año, considerando hoy día mirando esos precios, debería cerrar en torno a 4,2%. Ese número obviamente es más alto que en general lo que tienen gran parte de los economistas, que en general están en el rango entre 8 y 4. Yo iría pensando en el cierre de año y también algo más alineado a lo que espera el Banco Central o lo que planteó en el último informe de política monetaria. Oye, me gusta que te pusimos una imagen en nuestro streaming, que es la foto que te sacaron de un seminario del Vice. Estoy viendo, que lo estuve viendo tu presentación. Y, me salieron algunos temas de los que comentaste. En particular, hoy día las tasas largas en Estados Unidos y en parte del mundo desarrollado han subido un montón. Si uno mira hoy día, ¿para qué decir las tasas a 30 años que están al 5,2 en Estados Unidos? Pero sin ir más lejos, a 10 años la tasa del bono del Tesoro americano está al 4,7% más o menos. ¿Ah? Y uno mira Chile, el BCP 10, el bono del Tesoro local, por decirlo así, en pesos, que sería peras con pera, está al 5,6. Al 5,6. O sea, no alcanza a ser 1% de spread versus las tasas del bono del Tesoro americano con un tipo de cambio que está en 900 y algo pesos. ¿Tú qué crees si tuvieras que hacer una inversión en ese segmento? ¿Qué se te hace más atractivo? ¿Comprar treasuries a 10 años o comprar pesos chilenos a 10 años? Mira, buen planteamiento. Ahí en general, bueno, el motivo sí detrás que tenemos ahí en Estados Unidos es principalmente la mayor incertidumbre que se genera entre varios otros elementos. Diría, por ejemplo, no tener tanta claridad respecto de lo que piensa la Fed en términos de las próximas jugadas en adelante. Y parte de eso se sigue reflejando en una tasa algo más alta y no se ha incorporado quizá tan potente en el mercado local. Ahora, cuando tomamos las tasas en dólares y las llevamos a moneda local, hoy día en general, o viceversa, tomar las tasas en pesos y llevarlas a dólares, en general el balance hoy día tiende a ser algo más positivo en las tasas locales. Porque si bien hoy día tú ahí planteas la diferencia directa entre una tasa en dólar y una tasa en peso, te falta ahí obviamente incorporar todo lo que tiene relación con el tipo de cambio, la expectativa del tipo de cambio. Y ese ajuste hoy día en general da que es mucho más atractivo considerar las tasas locales, incluso y llevarla a dólar, y eso tiende a ser algo más favorable que invertir directamente a ese 4,7 que hoy día, como bien dice, tiene, tiene incorporado hoy día un tipo más lo que hemos visto ya desde hace harto rato. O sea, los swaps de tipo de cambio hoy día, sumados a las tasas locales, están dando algo mejor que los rendimientos de dólares, ¿ah? Claro, los forward en algunos casos es el que tenía en mente, pero efectivamente los Claro. derivados, considerando la tasa local, hoy día dan en general un buen nivel de rentabilidad. Oye, ¿y cómo se han movido? Yo sé que han habido varias emisiones en el último tiempo de emisiones corporativas en Chile y especialmente no bancarias, que ha sido una sorpresa positiva. ¿Cómo se han ido moviendo los spreads de tasas? Además entiendo que se han colocado algunos bonos securitizados, como que el mercado ha estado más activo que hace un par de años. ¿Cómo está el nivel de tasa y los spreads en el caso de las colocaciones corporativas? Sí, mira, quizá hubo una colaboración hace poco, pero en general yo diría que si bien algo ha mejorado, bajó un poco al nivel que habíamos visto quizá en el segundo trimestre de este año, donde ahí se vio
una fuerte aceleración en términos de colocaciones por parte de compañías, y bancos en general tienen una emisión de manera prácticamente permanente en el mercado local. Ujú. Los niveles de spread no han tenido grandes cambios. De hecho, esta última colocación que te hablaba tuvo un nivel de spread que fue bastante acotado. En general, en niveles de 80 puntos, dando obviamente un nivel de premio adicional respecto de los bonos bancarios que es bien interesante, y que en sí obviamente se mantienen en el rango relativamente bajo a lo que hemos visto históricamente para los bancos, y en general para las emisiones corporativas. Quizás ahí hay algo más de base adicional respecto a la historia, considerando, no sé, 3 o 5 años atrás. Tú en tu presentación muestras en el seminario que los bonos bancarios estaban con 60 puntos de spread, duración 4 años, y los corporativos AA. 80 puntos de spread, ¿no es cierto? Eso no deja de llamar la atención los spreads. Esto, si uno mirara el promedio histórico de los corporativos y los bancarios en Chile en esos niveles, ¿cuánto es el promedio de spread que han habido? El promedio de spread en general son como 10 basis, o los pisos en general de esos números han estado unos 10 basis más abajo de esos números que acabas de mencionar. Y en general, obviamente, si consideráis 5 o 3 años atrás, también alineado con esos números que mencionaste recién, 80 puntos base. Pero ojo ahí con la clasificación de riesgo, mirando una clasificación promedio AA para acá. Pero si Para cada uno clase mirara activa. el famoso gráfico que muestra desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo, ¿cuánto dirías tú que es el rango razonable que se mueve entre 70 puntos de spread hacia arriba? Sí, sí, en el caso de rating AA, por ejemplo, Ujú. claro, va desde 70 hacia arriba, y lo hemos visto en general unos 10 o 15 puntos más arriba, quizás en, Pero en, en ¿cuánto es la periodos banda previos, de pero arriba, me refiero yo, hasta, no sé, 150 puntos? no, eso ya en general es hablar de un nivel de crédito Ya bastante está más alto. Yo demasiado, diría ya. que, No se han claro, visto los pensando en doble A una en ese situación de nivel, ya. estrés, 100 puntos base. Ya. Oye, Marco, una última pregunta. La semana pasada vimos harto movimiento en los bonos del Tesoro, especialmente por el derivado de Japón. De hecho, Estados Unidos tuvo que salir a intervenir. ¿Llegó alguna de esas bolitas para acá en precios de los instrumentos, especialmente en los más largos de la curva? ¿O nada? Mira, la incidencia en general de las tasas locales respecto a las tasas internas se ha incrementado, y bien fuerte. En general, cuando uno mira los meses previos, en general había una correlación, porque esa es la manera de sacarle un poco la subjetividad al Claro. análisis. Pues cuando uno ve la correlación de la tasa local y de la tasa externa, en general ese se ha incrementado. Está a 80 puntos a minuto en puntos base, considerando 30 días o 100 días. Entonces, en general hay una mayor sensibilidad. Eso que en particular, sí, puede haber sido algo acotado, pero en general sí las tasas locales se están moviendo un poco más respecto a cómo varían afuera. O sea, estamos pasando de la realidad de, no sé, 2019, 2020, 2021, que todo el mundo decía, todo lo que pasa tiene razones intrínsecas o algo así, a más bien a lo que siempre ha pasado en Chile, que nos movemos al ritmo de los mercados internacionales, ¿correcto? Sí, sí, pero habíamos pasado un periodo en que estábamos más con el mercado doméstico, pero yo te Claro. diría que todo este conflicto en Medio Oriente, y también entre algunos puntos que han pasado en el mercado americano, no hay que quedado exento aquí para las tasas locales. Excelente, don Marco Gallardo, subgerente de renta fija local en Vice. Muchas gracias por este contacto en nuestros martes de renta fija. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo también. Oye, extraordinario, unos martes de renta No, fija. muy bueno. No, la Oye, gente ya te escribe. ¿Cuándo vienen los sí, martes? ¿cuándo el próximo martes de renta fija? Y la historia que se nos viene en Visionario sí que te gusta, No, ¿sí? extraordinario. Daniela y Darío Amodei, Dario, hermanos, Dario, 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 Dario. hermanos fundadores de Anthropic. Tú sabes que hay gente que tiene como nombre propio. Tú dices Elon y Sí, sabe. sí, No sé, Sergi, Larry, todo el mundo sabe de lo sí. que estamos hablando. No sé, El caso chileno hay varios también. claro, y yo creo que Dario ya es un Dario. nombre propio. Así Sí, que me escuche la gustó historia mucho del una visionario. entrevista. Todos los fundadores que se fueron de OpenAI a fundar Anthropic, todos siguen intactos, Tal cual. amigos, en pos de una compañía Todos sana. billionaires. Y todos billionaires, claro. Ya. Ya, abrazos.